Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Les damos las gracias por seguirnos hasta este día, seguir escuchándonos hasta este episodio. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante que surgió como de también varios, digamos que concierto al que asistimos, pero adicional a eso también unas conversaciones que salieron con unas amigas. Entonces, hoy queremos hablar como un poco del tema de la música. Sí, estamos, por si usted llega nuevo a nuestro podcast y usted dice, bueno, estos a qué se dedican, de qué están hablando, efectivamente nosotros tratamos de llevar ciertos temas que no son fáciles de tocar para hacer un puente entre las personas que son creyentes y los que no son creyentes. Hay muchos temas, hay muchos temas. Antes que cualquier otra cosa, pues oramos por esas personas que están en este momento viviendo y sufriendo las consecuencias de lo que es la guerra. Muchos inclusive veía y leía el día de hoy, inclusive hay colombianos entre las personas que fueron secuestradas Ujú. por Sí. Hamas. Y pues realmente es un tema demasiado complejo, es un tema que de pronto en algún momento tocaremos para que usted, si va a hablar con otras personas sobre ello, pues pueda tener un poquito más de contexto sobre cómo la dispersión judía en su momento, después de que el Imperio Romano se vuelve cristiano, causa que al mundo se le olvide que realmente el reino de Israel existía. Pero entre tantos temas que tenemos para hablar, el día de hoy queremos tocarle uno de los temas más importantes en la actualidad, uno de los temas más naturalizados, si queremos llamarlo. Antes se volvía de pronto un tabú, a pesar de que vamos a tocar diferentes géneros, pero ahora ya no, ahora el tema de las letras en la música se nos ha vuelto un tema muy complejo. Por eso nuestro episodio se va a llamar eh, ¿qué oyes? Es lo que es lo que te convierte en quien eres. Porque realmente para nosotros es muy importante entrar a analizar y es por donde quiero entrar a preguntarte. ¿Qué es lo que edifica? Y esto creo que trae a colación uno de los episodios, si usted no lo ha visto, que sacamos en la primera temporada. Creo que soy un mapache, creo que uno. ¿Qué es lo que genera la identidad en un niño? Eso lo habíamos tocado efectivamente en un episodio y pues como siempre lo decimos, principalmente pues son los papás, ese primer filtro que va formando esa identidad. Si en el caso del niño pues no tiene sus papás, posiblemente son sus abuelos, si no fueron los abuelos, un familiar cercano se hizo a cargo de su crianza. Entonces digamos que por ahí se empieza a tildar un poco y a ver lo que va a ser la identidad de ese niño a raíz de lo que vivió y de también el entorno en el que creció. Claro, por eso es que decimos que es muy importante la presencia de papá y mamá en el hogar. Ahora, que si una persona le tocó con un papá soltero o una mamá soltera, eso no quiere decir que Jesús no pueda llegar a sanar esas cosas que él vivió, pero sí van a existir faltantes. Ahora, yo quiero ir hacia otro escenario. ¿Los papás y las mamás pueden estar con los niños 24/7? No, yo creo que eso es imposible. Y hablándolo un poco, hemos tenido ese tipo de conversaciones que pese a que uno vivía con sus papás y muchas situaciones más, pero no, pues no era uno totalmente transparente con lo que hacía de puertas para adentro, digámoslo en ese aspecto, o cuando salía de su casa. Entonces yo creo que el tener el control absoluto de un niño y más ahorita, yo creo que ya en esta temporada o en esta época que estamos viviendo donde se normaliza que el niño desde muy pequeño tenga un celular con acceso a internet, donde no hay horarios estipulados, donde incluso no tiene aplicaciones que bloqueen cierto contenido, sino que el niño pueda acceder fácilmente y no solamente eso, sino traigo a colación algo que conversamos que día que yo te conté un chisme de farándula y fue un chisme que vi en redes que era una familia que es muy famosa, que tienen un reality y de repente dentro del reality, en uno de los capítulos, el hijo estaba jugando un juego, pues que uno dice es un juego de niños, y de repente en el juego le dice como tú, ¿te gustaría ver el video pornográfico de X, Y, Z persona?
Y ella se alarmó y dijo, pero es que es un niño, ¿tú por qué le estás preguntando eso a un niño en un juego de niños? Entonces, ¿a qué vamos? Que se sexualizó o se perdió tanto como un poco la moral, que se normaliza que tú para ver una película, para acceder a cierto contenido o incluso escuchar una canción, te tienen que saturar con cochinadas. Ahora tenemos ideas en las cuales se manifiesta que los niños de 3 4 5 años pueden saber si quieren ser o no hombre o mujer. Y de ahí en adelante empiezas a soltarle decisiones a niños en los cuales su mente no está lo suficientemente desarrollada para tomarlas. Y entre tanto, entre tomar decisiones, porque este capítulo, o más bien, esta serie que estamos empezando acá, se va a desprender en varias ramas, porque vamos a hablar también de videojuegos, vamos a hablar también de decisiones sobre su vida, sobre su integridad, pero en general, hoy vamos a hablar de, le soltamos la decisión al niño de qué música escucha. Y ese niño empieza a crecer y se convierte en una mujer o se convierte en un hombre que, y ahí es donde yo quería ir contigo, lo que yo escucho en música incide en quién soy. Y no hablemos directamente del tema de lo que queremos hablar, sino en general. O sea, por ejemplo, a Luis Enrique le gusta la salsa, le gusta la electrónica, algún tema de reggae, aunque de pronto es un poquito muy popero, si lo quieres llamar así. Eso marca mi personalidad, es afín a mi personalidad. Sí, obviamente el género musical que uno escuche está muy ligado a la personalidad o incluso al entorno en el que creció, eso también está muy ligado. Pero creo que lo más triste o lo más difícil es que, pues siendo niño, escuchaba a mi mamá, en un caso hipotético, pues los niños son así. Es que mi mamá escucha esta canción y la canta como si fuera un himno. No, pero es que mi papá las canta normal. Hay muchas canciones que yo me Entonces, sé porque mis papás las escuchaban. entonces tú dices, ah, ok, es que esto viene desde casa, que normalizaron escuchar este tipo de canciones y no solamente las canciones, sino el contenido de lo que decía y de pronto no eran tan conscientes, pero cuando tú escuchas a un niño repitiendo lo que escuchan un adulto, pues digamos que entra a chocar un poco porque de una u otra forma no están siendo responsables con los hijos y con lo que escuchan y se les está dañando la inocencia. Hace poco hablaba yo con una persona y perdónenos que entremos y salgamos, pero es que los ejemplos son válidos para lo que estamos hablando. Hace poco yo hablaba con una persona y le decía, él me preguntaba que si yo me identificaba con un partido político en especial. Y yo le decía que no me podía identificar con un partido político en especial porque identificarme con un partido político en especial me obligaba a creer que el 100% de las personas que estaban ahí yo tenía que defenderlas solamente porque eran de ese partido político. Entonces, no poder decir, esta persona es corrupta, esta persona no sigue los ideales, esta persona no está afín a lo que yo creo, porque yo me vuelvo escudero de algo en lo cual no lo tengo que ser, que esto podría ser un tema interesante para un Mm. futuro. Y en ese sentido, yo quiero hablarte de los artistas. Cuando tú dices yo soy fan de, a ti, por ejemplo, te encanta de. Yo, digamos, tuve hasta el concierto, digamos que una relación muy, muy cercana y muy afín con este artista al que fuimos a ver. Mm, pero ahí es donde entra el tema y yo quiero preguntarte, ¿ser fan te obliga de una u otra forma a que pases por debajo de la cuerda ciertos comportamientos del artista y también ciertas canciones? A veces sí, a veces sí, pero creo que a veces no, porque creo que cuando tú tienes una conciencia como, o sea, que tienes también una madurez, tú entiendes que qué tipo de artista es, por qué línea de música va, su inspiración, sus composiciones, y no solamente eso, sino también puedes determinar si de pronto hay letras que tú dices, uy, esto está como pasado y no quiero escucharla, o esto está como extraño, no la quiero tener dentro de mi playlist, ¿sí? Pero obviamente, o de pronto sí pasa con algunas canciones, lo digo porque, o sea, lo hablo por la experiencia porque yo soy supremamente melómana, entonces para mí es muy difícil estar sin música
un momento, o sea, yo en todo momento tengo que estar escuchando música y para mí el tema de la música fue muy difícil porque tuve también que empezar a nivelar que sí, que no, porque habían letras que realmente yo las cantaba como una lora, pero pues que ahora yo digo, uy, qué horror, qué letras tan horribles lo que decía. Y no me voy a un tema sexual o cosas así, porque pues Todavía no, todavía no. no, no, no. Era un Porque poco, si vamos a tocar el tema, obviamente claro, vamos a tocar claro, el tema. pero sí digamos un poco más darks, porque pues yo fui muy rockera, así, entonces sí eran letras que uno decía, son pasadas. Entonces, porque es que esto es chistoso para el que nos esté escuchando porque pareciera como si yo te estuviera cogiendo contra el paredón, pero mi pregunta es, entonces yo coloreo un artista con blanco hasta cierto punto y le queda un negrito y entonces ese negrito, digamos, lo pongo debajo de la mesa. eh, por ejemplo, ha sacado 10 álbumes y de esos 10 álbumes, en 3 canciones, habla, y vamos a empezar por lo más grave, digamos, directamente en crítica sobre lo que tú crees, sobre lo que tú eres, sobre tus principios. eh, Por- entonces, eso, digamos, si eres fan, es que quiero empezar por lo es más que hay una difícil. cosa Si eres que fan, lo colocas debajo de la mesa y te quedas con las canciones que te gustan, perdonándole que esté jugando con lo que tú crees, porque todavía no nos vamos a las zonas grises, todavía estamos en lo más fácil de identificar, en lo que tú crees, en tus valores, en lo que tú representas día a día. pues de una u otra forma eso se representa en lo que a mí me gusta, o sea, en lo que soy fan. Por ejemplo, en mi caso, sí, efectivamente, mi artista favorita es Adele, o sea, me encanta. Y yo sé que las letras para muchos son como, ay, son muy tristes, sí, pero no normalmente uno las escucha con depresión o con algún tipo de Bueno, esto es sentimiento. interesante para Sí, hablarlo no ahorita lo también. escucho así, o sea, yo veía un meme que decía, normalicemos escuchar música triste así no estemos triste, o de dolidos así no estemos dolidos. Muchas veces uno escucha música, pero no es porque la esté sintiendo en el alma y, ay, Dios mío, voy a llorar acá. No, no pasa eso. Es un tema más de pronto de lo que es a nivel personal este ser humano, lo que transmite, su estilo de vida. Bueno, por muchas cosas de esas uno se empieza a sentir identificado. Pero a veces sí pasa que uno empieza a pasar de agache ciertos temas o ciertas canciones, lo digo porque lo hago, o sea, a mí me pasa, es una realidad. Yo empiezo a pasar de agache ciertas canciones y borro otras que sé que no me conviene, pero hubo un artista que sobre todo este año ya tomé la determinación de ni más, ni las antiguas, nada que ver, porque cuando ya empecé a ver esa nueva era o esa nueva etapa que él estaba viviendo, no, o sea, dije, Pues nos no acabó de más, pasar, nos acabó de no pasar. más, No sé si estamos hablando del mismo. no, 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 Ah, bueno, no. otro. Pero nos acabó de pasar precisamente, teníamos unas boletas compradas, porque nosotros No. somos muy de conciertos y teníamos unas boletas compradas y es bueno, es bueno, es muy chévere que pasen estas cosas porque nos sentamos a hablar y dijimos Mm. el presente de este artista y usted querrá saber el Pero no, chisme no era por completo, pero eso. no lo vamos a No, hacer. porque él No vamos a conmigo es decir un el solista. artista, no vamos a hacer el artista, no vamos a decir el nombre de la banda, pero el presente de esa banda ya no está representando lo que en algún momento nos llamó la atención. Entonces, son decisiones, pero esto, digamos que es lo que va concluyendo. No quiero que nos desorganicemos. Ahí se me sale lo melancólico. No quiero que nos desorganicemos. Quiero entonces, bueno, voy hacia ese punto. Entonces, si el artista no representa lo que tú eres, en lo que tú crees, te das el permiso de colocar debajo de cuerda lo que va pasando o tienes que tomar la decisión radical de, Lo ideal es tomar la decisión, pero creo que le preguntas a una persona que todavía tiene así, mucha batalla con la música por lo mismo, porque soy tan melómana que para mí es pero difícil, ojo que te estoy pero hablando no te estoy te diciendo. estoy hablando de canción, o sea, te estoy hablando, en este punto te estoy hablando de artistas que exalten el satanismo, No, yo no artistas volví que a escuchar exalten, eso. a eso me No, refiero. O no, sea, por eso te estoy diciendo, no. estoy hablando de lo más grave. En este momento estoy hablando, digamos, de lo más grave, que exalten el satanismo, que exalten, no sé, asesinatos de niños, No, 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 violaciones de mujeres. yo no volví a escuchar, digamos, música un poco oscura que hacía mucha alegoría a Satán, a Satanás, o que de pronto dentro de sus canciones hablaba del número de la bestia, o que hablaba temas
sí, un poco pasados. Te digo, como tuve que cortar con eso porque una otra forma pues esto trae unas cosas, un tema un poco mental, ¿sí? Entonces yo dije, ya no quiero escuchar más esto, pues es una decisión personal, yo acá no le voy a decir a nadie, hágalo, está mal, está en pecado, no, porque yo siempre he creído que también eso es una convicción, es algo que tú debes Claro, hacer es un por tema de convicción, convicción, pero sí está mal. pero yo no, a mí no me gusta darle palo a la gente, o sea, Claro, claro, creo que claro, las claro, cosas claro. se tienen que hacer por O sea, convicción. nadie te puede decir, tienes que hacer esto y tú te levantas y dices, ah, ya alguien me lo dijo, entonces ya lo voy a hacer. Pero no porque yo esté todo el tiempo señalando a la gente por lo que hace o que no hace. Obviamente hay un género que yo detesto, lo odio y todos mis amigos lo saben, eh, Sí, pero ya lo vamos a tocar sí, igual, ya lo vamos a hablar. pero lo detesto. O sea, literalmente yo solo escucho un medio sonido y como que me desarmo, o sea, no me gusta para nada. Pero ha sido difícil como también aprender a respetar eso porque hay gente que sí le gusta, pero a mí me choca mucho la mente y yo digo, ¿cómo cantan eso? O sea, ¿cómo es posible que yo como mujer cante ese tipo de cosas con una alegría, con una emoción? Bueno, Es pero espérame impresionante. que te me vas. Entonces, el, el artista, y es que yo quiero dejar esto porque es que me he dado cuenta que hay varios artistas que coquetean con el tema del ocultismo. O sea, digamos, sí, te coloqué un ejemplo muy extremo, una banda, digamos, satanista, claro, tú ya la identificas, pero hay otros artistas que en medio de sus letras botan algunos temas que tú sabes que realmente son ocultismo, y entonces tú dices, bueno, pero es que el 99% de las canciones de él no tocaba esos temas. La pregunta es, ¿será que colocas debajo de la mesa Sí, yo sí lo hago, ese 1%? sí lo hago. Tengo una banda que lo hago y es verdad, o sea, yo sí lo hago. Como que efectivamente no escucho música que hace alegoría a ese tema, pero tienen canciones románticas, ¿sí? Entonces las románticas sí las tengo, por ejemplo, eso sí me pasa a mí personalmente. Entonces, por eso te digo, no soy la persona más íntegra para hablar de ese tema, porque obviamente yo tengo mis falencias en cuanto al tema musical. Obviamente te digo que lo que hoy escucho no tiene ni comparación a lo que yo escuchaba hace un par de años, nada que ver. He podido hacer un filtro mucho más fácil y mucho más sencillo de qué no debo escuchar y qué sí y qué no y qué realmente no me conviene. Pero entonces la pregunta más trascendental en todo esto, y ahí es donde ustedes se dan cuenta que esto no está guionizado porque no era la respuesta que yo esperaba recibir. Eh, ¿Cuál era la respuesta? el hecho es, eh, un, un artista no representa sus canciones y sus canciones no representan a un artista. Sí, claro, no, 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 es que es así. O sea, es así, lo que tú quieres dar a entender es real. O sea, no te estoy diciendo que está desdibujado porque es real. Y a veces yo soy muy consciente de lo que tú estás manifestando. Yo lo soy. O sea, yo sé lo que está pasando. Solo que a veces uno como que es tan musical que a veces se deja afectar. Uno es, pero por el otro lado, claramente lo que a mí me gusta y lo que canto y demás, pues tiene mucha representación en mi estilo de vida, en mi estilo y en lo que creo y demás. Obviamente eso está supremamente ligado con lo que yo soy y con mi identidad, pero ya te puedo decir que uno ya tiene conciencia de qué cosas realmente tiene que sacar de taco porque no va para ningún lado. Y yo sé de qué me estabas hablando, de qué banda me estabas hablando. Porque fue lo que nos pasó. Nos gustaba un montón, mucho, pero de repente vimos que ya en su último álbum como que ya se estaba yendo hacia otro lado y ya no era lo que nos gustaba. O sea, se perdió la esencia y dijimos, esto no está chévere y se está volviendo común. Dijimos, no más. En mi caso personal, del artista que les digo, no les voy a decir el nombre, es un solitario. mm, Me gustaba un montón, pero cuando ya empecé a ver una nueva etapa de esa persona, dije, no, esto tiene que salir. Ya ni siquiera tengo las canciones viejas de esta persona en mi celular, porque realmente me produce como, y me inquieta bastante esta persona. Bueno, pasando ese tema que igual nos deja con tareas acá en la casa, quiero ir a un tema que es un poco más una zona gris. Eh, Actitudes y letras actualmente permitidas, vistas como normales, que se colocan en las rutas de los niños, que se colocan en las piñatas, que se colocan en centros comerciales.
en un local. Hace poco estaba hablando con, creo que estaba hablando con un amigo, creo que le estaba enviando un audio a un amigo. Me tocó decirle, oye, qué pena. Ayer. Ayer sí, le estaba, y me tocó decirle, oye, qué pena, de verdad, estamos en un local comercial y qué pena por la música que está sonando. Eh, pero quiero empezar todo esto preguntándote desde el punto de vista como psicóloga, ¿por qué se normalizan las letras? Y si bien esto le pega de forma directa al reggaetón, tenemos que ser claros que en el reggae hablan sobre el consumo de las drogas. En el rock han tocado también varias canciones sobre el tema sexual Mm. y digamos no bandas tan trascendentales que estemos hablando ya de un tema satánico, sino que también hablan del tema sexual. La salsa tiene un contenido sexual también altísimo en varias bandas. El merengue también habla de infidelidades. Es que creo Entonces, todos los que en géneros, general, o sea, el hip hop ni les voy a decir, la vez es pasada que estuve, perdóname que te interrumpa, la vez pasada estuve cortándome el cabello en un nuevo local y la gente genial, pero yo no sé si es que tenían en loop la canción, como tres, cuatro canciones, y se repetían, y se repetían, y se repetían, y una de estas canciones realmente hablaba, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante, de la mujer, y era rap. Y yo decía, pero Dios mío, o sea, ¿cómo la pueden cantar con esa emoción que es lo que tú estás diciendo ahorita? Pero entonces, quiero preguntarte desde el punto de vista de psicóloga, porque igual también te interrumpía lo que ibas a decir, es, ¿por qué es tan fácil normalizar las letras en general? O sea, hablando de consumo de drogas, hablando de sexo, hablando de la mujer como un objeto, hablando de cómo matar personas, porque también hay letras así, que en el hip hop encuentras muchas letras así, de te voy a ir a matar, te voy a acabar contigo, voy a acabar con tu vida, etcétera, etcétera. Géneros en el rock, algunos que hablan sobre cómo terminar tu vida, porque ya no eres... ¿Por qué pasa eso y es tan fácil normalizar? Expresión social, es lo que yo vivo en el momento. cuando, de pronto cuando tú creces o crees que estás ligado a un género, te das permisos con ciertas bandas y ciertas canciones, porque dices, pues esto hace parte de la esencia del género que escucho. Sí, yo te lo digo por conocimiento que a veces uno hacía eso. Ah, esta banda es rock, esta banda es de heavy. Ah, bueno, tengo que escucharla, sí, o sea, tengo que escucharla porque pues es el género que consumo y tengo que estar supremamente empapada e informada de todo lo que sea música. Entonces, yo lo veo uno por ese lado, pero también creo que también estamos viviendo un momento como sociedad donde ya hay muchos aspectos morales que se perdieron. Entonces, si bien hay rock pesado de letras feas, también hay canciones o bandas de rock que eran muy rosa, digámoslo así, sí, eran muy romanticonas. Eh, pero también en este momento te digo que la libertad que se está dando, no solamente con los niños en los colegios, en las universidades, pues representa en gran parte lo que las personas están consumiendo y escuchando casi a diario, ¿sí? Porque si yo me levanto y desde que me levanto estoy escuchando que me puedo meter con 8 en el día y que eso está perfecto y que al otro día voy y busco a mi novio y no pasa nada porque a la vuelta si no me recibe mi novio, pues vuelvo y me acuesto con otros. Sí, y eso no, y no solamente, mucha gente dice, pero es que es una canción, eso no pasa nada. No pasa nada así porque se está metiendo dentro de tu subconsciente y eso está dejando una huella y te está diciendo como hazlo. De una u otra forma te está diciendo, mira cómo suena de chévere y de divertido que esta persona lo haga, ¿por qué no lo haces tú? Entonces, de una u otra forma, estos son mensajes que se van quedando en tu mente que los quieres de algún modo empezar a representar. Eh, Alguna vez escuchaba una frase que una persona decía que la música es la banda sonora de tu vida Mm. y que es muy difícil vivir sin música. Y digamos, yo estoy de acuerdo. Yo salgo con mis audífonos cuando voy para vereda o cuando voy para prédica o cuando sea que voy a... Porque cuando voy contigo si no me coloco los audífonos por respeto, obviamente que voy contigo. O a alguna audiencia o lo que sea que tenga que hacer y vivo la vida diferente a cuando tengo los audífonos descargados.
todo pasa diferente. No importa si se está demorando el transporte, no importa, con música se vive diferente. Pero la gran pregunta en todo esto es, entonces, si soy lo que escucho. Sí, claro que sí, o sea, yo sí pienso que en parte es eso. Eso se representa en el estilo de vida que tú tienes, o sea, lo que tú escuchas es un gran ejemplo de la forma en que estás viviendo esa vida. Y lo que te digo, esas canciones que son, que se vuelven como en esos himnos y esas, pues si yo todo el tiempo estoy cantando esto, pues de una u otra forma ese es el tipo de vida que quiero vivir, ¿no? Libertina, con excesos, pasando por uno y por otro, metiendo, haciendo, probando de aquí para allá. Entonces, de una u otra forma, eso sí se vuelve un representante de lo que tú quieres en tu vida, ¿sí? Porque llevémoslo a un punto de pronto, en mi caso, pues a mí me encanta lo que decíamos, me gusta mucho esta artista y hay muchas canciones que a uno le pegan, no en un nivel de desamor, no, pero por ejemplo su último álbum fue un poco más de amor propio, de crecimiento y de muchas cosas que se tuvo que enfrentar y si tú lo mueves de pronto a ciertos capítulos que estás viviendo en tu vida, pues obviamente te empiezan a pegar, pero no quiere decir como que por el contrario, pues haya música que sí y que no, pero sí somos conscientes de que todos los géneros tienen música fea, letras feas más bien. Porque la sociedad te ha hecho entender que si te sientes incómodo con estas letras, eres viejo. Porque Mm. nos pasó en el concierto en el que estuvimos, mientras que el artista salía, colocaron música, pues música. O sea, porque igual es música, o sea, Intentos de hay, música. hay instrumentos detrás de ello. mm, y realmente era un tema, y es tan triste escuchar al estadio cantarlo. Eran niñas y literalmente, o sea, tengo una referencia que va a sonar chistosa, pero la diferencia fue, por ejemplo, cuando fuimos al concierto de Harry Styles, la intro o el momento de espera de que llegara Harry fue Queen, fue salsa, fue música diferente, ¿sí? Variada, pero que la gente la gozaba, porque tú veías a toda esta gente bailando salsa, salsa sana, y todo este tipo de Queen y demás cantando. Pues en el mismo escenario, en el Campín, cuando Claro, fuimos a ver Coldplay, no, el intermedio no era este no era tipo de reggaetón. música, pero en este caso puntualmente la esperada que saliera el artista, no sé en qué momento creen que a todos nos gusta esta música o que esa es la música que necesito escuchar mientras estoy esperando un artista. Eh, Además, un artista anglo que no tiene sí, nada que es ver un pues artista con, pop, digámoslo así, un poco de pop, digámoslo, que yo digo no estaba ligado tanto a este género urbano, porque obviamente no hubiésemos ido si fuera algo urbano, pero sí nos dejó como inquietos y para mí fue como muy chocante en las sillas de adelante ver a estas niñas cantando con una pasión y diciendo, "Ay, esa canción me encanta, me representa, pero es que no podemos ni siquiera decir las letras porque era repugnante lo que decía, o sea, claramente era no una, podemos replicar lo no, que decía. pero era una cosa que los dos nos mirábamos como, ¿qué es esto? Esto es asqueroso. Y las viejas súper apasionadas cantando esto, y yo decía, qué triste y que hay en tu corazón para que te sientas tan desechable, o sea, tan reusable para alguien más, que digas que eso es un himno en tu vida. Am, en Sé lo que quiere hacer, que son dos episodios también que desarrollamos sobre la película de Barbie, eh, hablamos un poquito sobre el feminismo. Y estamos dándole, digamos, un cierre, pero al mismo tiempo entiendo que esto como que se nos puede extender un poquito más. Entonces, en ese sentido, podríamos tocar un poco el tema de los videojuegos, empatándolo con este tema en el siguiente capítulo. O sea, tranquilas si se nos va el corte acá, porque en el siguiente capítulo ustedes y nosotros vamos a seguir hablando un poquito sobre esto, porque esto abarca muchos más géneros, pero yo Mm. quiero ir a un punto. Estábamos con el tema del feminismo y cuando hablamos del tema del feminismo decíamos que algo que nos preocupaba en verdadera proporción
era que el feminismo se había concentrado en equiparar a los hombres y las mujeres, restándole responsabilidades a los hombres y no generando realmente las responsabilidades que se deben tener de un lado y del otro. Y en este sentido, quiero concentrarme en el tema del reggaetón, porque quiero concentrarme, a pesar de que eso también toca y tristemente, pues yo, o sea, yo veía eh, y pues tampoco es que sea tan conocedor del género, pero yo veía el hip hop y el rap un poco más enfocado hacia el tema de las violencias que viven los barrios. Un poco más social. Sí, un poco más social, no tan sexual. Me dejó muy impactado esa canción que te dije que escuché en la barbería. Pero el tema del reggaetón, ¿por qué? Porque el feminismo se apoya mucho en el reggaetón y para mí es una de las grandes contradicciones que yo encuentro porque determinan qué es la disposición de su cuerpo. Y quiero que lo empates, porque igual estamos cerrando prácticamente. Quiero que lo empates con un tema y es tristemente tener que volver a traer el conflicto árabe-israelí, donde tristemente todo esto inició ahora en un festival de música electrónica que estaban generando ellos en la frontera de Gaza. Varios jóvenes estaban allí, ese concierto era en pro de la paz en la región y ahí fueron atacados por los terroristas de Hamas y las mujeres que llegaron ahí, que estaban en este evento, fueron violadas, inclusive varias de ellas, después de ser asesinadas, fueron violadas. Pues digamos, esa perpetración ya contra ese cuerpo muerto. Y muchas cosas más graves están pasando en este momento, pero quiero preguntarte sobre eso. Quiero preguntarte cómo soy lo que declaro y cómo lo que declaro me puede llegar a pasar. Entonces, quiero preguntarte cómo el tema del feminismo puede llegar a soportarse en letras como estas. O sea, cómo eso puede ser lógico. Bueno, yo creo que nunca voy a entender la lógica de una feminista porque no lo soy. Sí, o sea, yo soy muy de que las oportunidades deben ser para ambos bandos, ¿sí? Punto. Sí, si tú tienes un buen cargo, lo conseguiste por mérito, si una mujer lo tiene, pues evidentemente va a ser por mérito. Entonces, no estoy muy ligada a esto, pero sí pienso que es difícil que tú te identifiques como feminista, pero escuches 24/7 este tipo de letras donde hablan incluso de violaciones, de que ella se quedó callada, entonces aproveché y le hice y le deshice y que embarrada porque el otro día llegó llorando y dijo que no se acordaba de nada. O sea, este tipo de alegorías a la violación de una mujer y que las canten como himnos o como y que las tengan en su playlist. Pues es muy triste porque no se le está dando el valor o el sentido a lo que de verdad representa ese acto en una mujer. Me acuerdo perdóname que te interrumpa, pero me acuerdo que en una de esas canciones precisamente que sonaban en el estadio, el man decía que logró tener relaciones sexuales con ella porque mientras que estaban tomando también mezcló drogas. Entonces, este tipo de cosas de un artista que todo el mundo aclama y le parece lo más espectacular, a mí me preocupa mucho porque entonces yo digo, Porque es lo que ¿será que realmente las luchas van detrás de lo que tú quieres reivindicar o como está pasando? Y perdónenos, digamos, tantas referencias al tema, pero a nosotros nos toca aterrizar toda esta información o como está pasando actualmente que varios colectivos feministas están justificando los temas que le han pasado a estas mujeres por decir que pues realmente hacían parte o que estaban buscando allá en Israel, que si no querían que les pasara, pues no debían estar allá. Ese es el viejo, si usted no quería que la violaran, no debía estar en falda. eso lo Entonces, dicen los hombres normalmente, no, pero es un pero que colectivo lo de diga una feministas. mujer es algo más triste y más bajo que puede haber que tú digas eso solamente de pronto, pero acá puede entrar y vámonos a otro punto, puede ser de pronto también por defender un tema un poco más político Claro, que es lo que yo referente te al hablaba la vez país, pasada, referente a la guerra que se está que es viviendo lo que yo te allá. hablaba la vez pasada cuando me parece también muy contradictorio y se nos desvía un poco el tema, pero que me parecía muy contradictorio eh, personas en ex con en su nombre la bandera de Palestina y al mismo tiempo la bandera LGBTI, sabiendo que pues cualquier LGBTI en Palestina como mínimo es ahorcado o es decapitado.
Entonces hay cosas que realmente pues se vuelven contradictorias porque simplemente muchas personas quieren posar de un lado y del otro, quieren posar pero a veces también es trascendental ir a mirar detrás porque es que eh, lo leíamos en alguna publicación que decían el judío más extremista te va a decir que lo que haces puede irse al infierno, pero el terrorista de estos más laxo te manda directamente hasta allá. Entonces, hay cosas que es importante entrar a analizarlas el porqué y su trasfondo. Más como estoy viendo que esto va a tener muchas aristas y muchos temas de los cuales hablar, en este momento lo único que podemos hacer es decirles, los esperamos dentro de 8 días. Cuídense mucho. Ujú. Hablamos. Chao. Chao.